Vamos a dar inicio, pues hermanos, primeramente Dios, hoy quiero ya terminar con el estudio que tenemos, ¿verdad? De hecho la semana pasada terminó, pero quiero agregar un poquito este tema que creo que es muy relevante para lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y vamos a orar para dar inicio. Voy a pedir a Gabriel, por favor, si puedes orar por esta clase. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permites aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, para poder entender realmente lo que tú quieres para nosotros. Ayuda a Lupe, que va a dar el estudio, Señor, y ayuda a todos los que estamos nosotros aquí para poder llevarlo, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, y que tu plan se pueda cumplir en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres perfecto y nunca te equivocas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Bueno, pues gloria a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque Dios nos está permitiendo nutrirnos. Y hoy vamos a estar hablando de Hechos 1:4 y Hechos 1:8. Vamos a estar viendo esta escritura de la palabra. Vamos a estar viendo algunos textos más. ¿Sale? Entonces vamos a estar viendo el capítulo Hechos, el verso 1, el versículo 4 y el versículo 8. ¿Ok? Voy a pedir sé que mi hermana Violeta está con Arielita. ¿Cómo ve, hermana Violeta? Si nos puede dar lectura a esta palabra, por favor. Hechos 1, primero vamos a ver el versículo 4 y luego el 8. Amén, amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén, muchas gracias. Gracias, hermana Violeta. Qué importante, hermanos, es poder entender esta palabra. Hemos estado viendo, ¿verdad?, la importancia de la sanidad, la importancia de vivir dentro de la palabra, lo poderosa que es la palabra de Dios, porque es Dios mismo, porque es perfecta, porque es santa, es inmutable, y cómo Dios va sanando nuestra vida a través de la palabra. Y hoy quiero hablar de esto, hermanos, porque va junto la palabra con el espíritu. No podemos separarlos, no podemos dividirlos, no podemos irnos solamente por un lado, porque si nos vamos por un lado, vamos a transgiversar las escrituras o vamos a transgiversar lo que hablamos, y eso es algo incorrecto para la iglesia. No, por eso nosotros tenemos que entender que tiene que ir junto tanto la palabra como el Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿verdad? Que es lo mismo, la palabra, el Espíritu, la palabra es Cristo, Cristo es la Trinidad, es el Espíritu Santo, es Dios Padre, y va junto, no podemos separarlos. Y aquí, antes de irse el Señor Jesucristo, nos dejó esta promesa gloriosa para nosotros. Y les advierte y les dice a sus discípulos, ¿verdad? No salgan, no se vayan, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Y está hablando la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Esa promesa que requerían los discípulos para realmente cumplir la obra de Cristo. En la palabra, hermanos, hay muchas cosas que para nosotros es imposible de cumplir, es imposible de llevar a cabo. La palabra, hermanos, es Dios mismo trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo todas las cosas
que en sí por la palabra, hermanos, no puede llevarse a cabo. Es como el ministerio que a nosotros nos da de ir y hacer discípulos y llevar el evangelio y que la gente se convierta y que haya sanidades. Eso es la palabra de ir, pero realmente ese no es ministerio que yo lo pueda hacer o que alguno de nosotros lo pueda hacer sola. Por eso o solo, por eso el Señor advierte y les dice, no salgan, no se vayan. ¿Por qué? Porque necesitan la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Creo que por mucho tiempo cayó la iglesia en un mover donde diciendo, no, el Espíritu Santo es solamente para los que están bien metidos, o solamente para aquellos que están ahí arriba, o para aquellos que Dios les da eso, es algo poderoso que no toda la iglesia tiene. Y esa es una mentira de parte de Satanás para la iglesia, para no pedir la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante entender, hermanos, que esta promesa es para toda la iglesia. Esta promesa no solamente es para unos cuantos, esta promesa es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos creído en el Señor, esperamos esta promesa y somos los que podemos recibir la promesa del Espíritu Santo. Son a los que nos dicen, no te vayas, no lo hagas solo. Aquí está diciendo a sus discípulos, no hagan el ministerio solos. No piensen que porque ya tienen la palabra pueden realizar el ministerio solos. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque en cuanto yo me vaya voy a mandar al Espíritu Santo sobre ustedes. Y Él me va a ser testigo, y Él es el que les va a decir que van a hablar, y Él es el que les va a dar ese poder que necesitan, y Él es el que les va a dar todo lo que necesitan. Entonces, aquí el Señor les está hablando ya directamente, ¿verdad? Donde les dice, no se vayan. Y les aclara, ¿verdad? En el verso 8 dice, pero os está hablando de que nosotros, pero recibiréis poder. A lo mejor como el versículo antes, ¿verdad? A nosotros no nos toca saber todo, como dice, los tiempos, las sazones, que solamente el Padre puso en su sola potestad. Pero dice, pero ¿saben qué? A ustedes se les van a recibir poder. Y cuando hablamos de poder, hermano, es de todo lo que el Señor pudo lograr, nos lo va a dar a través del Espíritu Santo. Nos da poder, nos da autoridad para poder vencer, para poder caminar, para poder vivir, para poder andar. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habla, ¿verdad? Bueno, cuando recibes ese poder, ahora sí puedes ser testigo, ahora sí puedes ir, ahora sí puedes salir y hablar de Cristo. Pero mientras no tienes este poder, es imposible para ti hablar de Cristo. Y aunque lo hacen muchas personas, lo que trae, hermano, es problema, confusión, trae una frustración a muchas de las personas cuando no tienen el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra que Dios ha puesto que la iglesia haga es una obra que no es de este mundo, que ningún hombre puede ser capaz de realizarla, sino que eso es solamente el poder de Dios actuando en la vida de nosotros, que podemos realizar esta obra gloriosa. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir en este poder. Fíjense, él habla de ese poder, es la autoridad, es lo que nosotros podemos hacer ahora ya revestidos del Espíritu Santo. Miren, si no está el Espíritu Santo, para una persona le va a ser difícil vivir el cristianismo. Por eso muchas personas dicen, qué difícil es ser cristiano, qué duro es poder vivir en la palabra. ¿Quién va a poder vivir en esa palabra?
Es imposible para nosotros, hermanos, poder cumplir la palabra de Dios solos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir en esta palabra gloriosa. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque como nos dice en Gálatas 5:22, le voy a pedir a Betty, por favor, si le da lectura, 22 y 23. Ahí nos habla, hermano, de que el Espíritu Santo trae frutos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que eso es consecuencia de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Es muy diferente las obras a los frutos. Los frutos es algo que se da por naturaleza. Una naturaleza de que entra el Espíritu Santo y por naturaleza esos frutos tienen que abundar en nosotros, se van a dar. Pero la persona que no tiene el Espíritu Santo va a buscar estos frutos a su manera y va a ser imposible. Se va a frustrar, se va a desesperar, va a estar ansiosa, no va a poder tener estos frutos. Porque como mismo lo dice, son frutos, son consecuencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo la que nos hace dar estos frutos. Vamos a leerlos, por favor. Gálatas 5:22 y 23. Amén. Dice su bendita palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, hermanos, gracias hermana. Miren, qué maravilloso es poder entender esto, como dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene al Espíritu Santo, que se ha llenado del Espíritu Santo, que ha recibido la promesa, tiene estos frutos. O sea, se dan fácilmente. Es como si yo voy a plantar un árbol de manzana, no le voy a estar ahí echando cosas para que dé manzanas. O sea, su fruto, su naturaleza es que dé manzanas. Entonces, una persona que tiene al Espíritu Santo, su fruto, su nueva naturaleza, es que dé estos frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Estos son frutos del Espíritu Santo. Pero cuando una persona no tiene al Espíritu Santo y quiere amar, se le va a hacer difícil o imposible. ¿Cómo puedo amar a esta persona? ¿Cómo puedo, si es bien fea, si es bien grosera, si no se deja amar? ¿Cómo puedo tener gozo si las circunstancias que tengo son terribles? ¿Cómo puedo tener paz en medio de tantas tristezas, tormentas, en medio de este mundo? Es lo que va a pensar esta persona. ¿Por qué? Porque no está revestida del poder de lo alto. Esto es, hermanos, lo que les digo que no podemos, porque no es de humano. No es humano. Este es el poder que viene del cielo para capacitarnos, para poder hacer la obra de Cristo, para vivir en su palabra, para vivir en santidad, para vivir en esta promesa gloriosa. Requerimos el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente hablando, las fuerzas humanas no pueden realizar la obra de Cristo. Esto es tan importante para nosotros, hermanos. Esto es tan importante para nosotros como hijos de Dios. Es tan importante para nosotros entender, y no nada más entender, sino vivir en el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, hermanos, no habrá fruto en nuestras vidas, solamente habrá fracaso, tristeza, frustración, molestia. Pero una persona, hermanos, que se ha llenado, que se ha revestido del Espíritu Santo, es esta persona que está gozoso. Y es tan importante en este tiempo, llenos del Espíritu Santo, cuando dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Saben, hermanos, que
que el vino es una tipología de placer. ¿Qué dice? No te llenes de los placeres de este mundo. No te llenes de los placeres de este mundo. Y saben, ahora en este tiempo, creo que Satanás ha usado un arma para llenar nuestras vidas de cosas vanas, como es el internet, como es el TikTok, como es el Facebook, como es esas redes sociales, YouTube, Netflix, que hermanos, fácilmente podemos pasar horas ahí y parece que no pasa nada, pero al fin y al cabo de eso es lo que nos estamos llenando. Y eso trae conflicto, y eso trae disolución, trae pleito, trae división. Por eso, hermanos, dice, sé llenos del Espíritu Santo. La iglesia necesita vaciarse de todo eso, hermanos, de todos los pensamientos, de lo que nos hemos llenado de este mundo, vaciarnos y llenarnos del Espíritu Santo. Es tan importante, hermanos, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos los que estamos ministrando ahora en este tiempo. Y miren, vamos a leer 2 Corintios 3, 6 y 7. No sé si lo puedes leer, Sonia, por favor. 2 Corintios 3, 6 y 7. Es tan importante, hermanos, poder empezar en nuestras vidas a vaciarnos y llenarnos del Espíritu Santo, no como una opción, como les digo que muchas veces la iglesia lo vio como una opción, o sea, yo soy cristiano, pero pues depende de mí si me lleno o no me lleno. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir la vida abundante de Cristo. No, si no tenemos al Espíritu Santo, hermanos, si no mora dentro de nosotros, si no estamos llenos, no estamos en Cristo, porque una persona que está en Cristo está buscando esta llenura. ¿Lo tiene, Sonia? Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. Amén. Gracias. Fíjense, hermanos, aquí nos está hablando que Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Dice que nos ha hecho ministros no del pacto de la letra. ¿Qué quiere decir? No del pacto de la ley, no del pacto de la palabra solamente, sino ahora con el Espíritu que da vida. Que esa es la diferencia. Como dice, la letra mata, mas el Espíritu da vida. En el verso 5 de ese mismo capítulo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no es que nosotros pensemos o hablemos bonito o digamos esa frase bonita. No es de nosotros, sino que nuestra competencia, o sea, lo que nosotros podemos hacer correctamente viene de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es poder vivir en esta realidad. Entender que nosotros podemos hacer esta obra de una manera correcta o competente solo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Solo porque tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dice, la letra mata, mas el Espíritu da vida. ¿Qué quiere decir, hermanos? La palabra de Dios es viva, es eficaz, pero si no tiene al Espíritu Santo, hermano, obrando, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no sirve de nada. Queda solamente como información, queda solamente como un conocimiento que se tiene, como algo que llega a la mente, pero no pasa de ahí. Hemos visto, hermanos, cuántas personas hoy en día que no conocen a Cristo
conocen la palabra. Conocen la palabra. Abogados, psicólogos, ingenieros, personas laicas, conocen la palabra, pero no sirve de nada. Incluso muchos pastores, miembros de una iglesia, conocen la palabra, pero si no está el Espíritu dando vida, no sirve, hermanos, no funciona, no sirve de nada. La letra incluso mata. Esa información nos puede matar, nos puede traer confusión, nos puede traer una mala dirección, porque la letra en sí mata. Saben, hermanos, yo me he dado cuenta de una situación que hemos estado viviendo mucho ya dentro de la iglesia. Es que muchas personas que creen que saben mucho de la Biblia son los que terminan apartados de Dios. Empiezan a envanecerse, empiezan a tener orgullo, empiezan a creerse, porque yo sé, sí, yo sé. Y esa frase es una frase del orgullo. Yo sé. Sí, ya sé. Y esto, hermanos, trae muerte. Porque antes de la caída, ¿verdad? Dice en Proverbios 16:18, antes de la caída está la altivez de espíritu. Primero, antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando uno, hermano, empieza a ponerse en un espíritu altivo, viene pronto la caída para nosotros. Viene la caída. Viene la destrucción, viene la muerte, ¿verdad? Viene el pecado, y recordemos que el pecado trae la separación, y la separación es la muerte. Por eso dice, la letra mata. Si tú recibes la palabra como mera información, estás trayendo muerte a tu vida, muerte, destrucción. Pero si tú recibes la palabra llena del Espíritu Santo, con humildad, con sencillez, entendiendo el poder de Dios, con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde, de reconciliarnos con Dios, de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, el poder que opera en nosotros, que no somos nosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No es que yo sea competente, sino que el poder de Dios es el que me hace competente para hablar la palabra, es el que me da el poder para yo hacerlo, porque ahora somos ministros del Espíritu, no de la palabra solamente, sino que estamos ministrando al Espíritu Santo. Somos ministros del Espíritu. ¿De qué? De ese poder del cielo, de ese poder de lo alto que viene y llena nuestras vidas y nos hace hablar la palabra con poder, con autoridad, con sabiduría, y es el que trae salvación, y es el que trae sanidad, y el que me hace vivir, hermanos, a mí en comunión con Dios, teniendo amor, teniendo gozo, teniendo la paz, teniendo la bondad de Dios dentro de mí. Esto no es de mí, es el poder de Dios que opera en mí. No es que yo sea muy buena y ahora voy a amar a todos. Es el poder en mí, el poder de Dios que está operando en mí, que me hace amar, que me hace bendecir, que me hace tener fe, que me hace, hermanos, que yo pueda tener ese gozo. Eso es lo que la iglesia necesita. Necesitamos, hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras vidas. La letra mata. La palabra sola. Las personas, ¿verdad?, que nos aprendemos la palabra de memoria es bueno. Pero si está sin el Espíritu, no tiene vida. No cobra vida en nosotros. Solo trae muerte, trae juicio y es para condenación. Es para destrucción esa misma palabra. Pero cuando viene el Espíritu Santo,
ese Espíritu de Dios que nos ha dejado a nosotros, a esta iglesia de los últimos días, ¿verdad? La iglesia después de que Cristo vino, ya esta iglesia que Cristo vino a levantar, esta iglesia, el Señor nos dejó este poder, nos dejó el poder del Espíritu Santo, el poder del cielo obrando en nosotros, el poder del cielo trayendo vida, trayendo paz, trayendo sanidad. Nosotros tenemos que empezar a vivir llenando nuestras vidas del Espíritu Santo. No es una opción, hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo. Es una orden. De hecho, nuestro Señor dijo, no hagas nada si no estás revestido del Espíritu Santo. Lo dice en Hechos, ¿verdad? Cuando dice, no salgas de Jerusalén, no salgas de Jerusalén, no te vayas. Espera la promesa. Porque cuando venga esa promesa vas a recibir el poder que necesitas para hacer la obra que te he dado. Acuérdense que el Señor había dicho en los últimos capítulos de los evangelios la obra que nos había encomendado a nosotros, de ir y ser testigos y llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Y dentro de esa promesa nos habla a nosotros y nos dice, ustedes van a tener el poder de orar por enfermos y van a ser sanos. Ustedes van a tener ese poder de que los demonios se les sujeten. Ustedes van a tener ese poder para que beban cosa mortífera y no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque da esa promesa y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para nosotros. El Espíritu Santo es Emmanuel en nosotros. Es que se cumpla Emmanuel en nuestras vidas. Que realmente disfrutemos de Emmanuel dentro de nosotros. Que Emmanuel se está formando en nosotros. Que Emmanuel es el que está haciendo la obra. Él es el que hace la obra. Nosotros somos incompetentes, nosotros humanamente, hermanos, ¿quién puede amar a su enemigo? ¿Quién puede tener gozo en medio de una tribulación? ¿Quién puede tener paz en medio de un mundo tan difícil? ¿Quién puede tener fe, verdad? ¿Quién? Pero aquí el Señor te está diciendo, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. No el conocimiento solamente, porque solamente nos podemos quedar con una buena información. Como mucho tiempo, ¿verdad? Nuestros niños les enseñamos en la escuelita bíblica. Hijo, a ver, Juan 3:16, sí, de tal manera amó Dios el mundo, y no entiende lo que dice. Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, sí, mijo, ya te lo aprendiste, bravo. Pero ¿de qué sirve, hermano, si no está el Espíritu Santo obrando en esa palabra? Queda como una letra muerta. Como una letra, como decíamos ahorita, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, no somos ministros de la letra, como dice aquí, ¿verdad? No de la letra, sino somos ministros del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que trae ese poder, esa fuerza que necesitamos para realizar la obra de Cristo. Cuando nosotros hablamos la palabra, hermanos, la palabra llega, pero el Espíritu Santo es el que revela. Y el Espíritu Santo es el que puede traer salvación. Y el Espíritu Santo es el que puede traer vida. Y el Espíritu Santo es el que viene y trae libertad. Y el Espíritu Santo es el que viene, hermanos, y da salvación y da sanidad. Pero si solamente queda en palabra, se queda muerta. Y no hay resultados. Y no hay vida. Y ya no hay sanidad. Y ya no hay nada. Porque se queda como una letra muerta. Sí se queda en la mente,
Y muchos se pueden saber la Biblia en la mente como una información, como el conocimiento que tenemos. Pero Cristo quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso ordenó a todos sus discípulos: no salgan, no se vayan, esperen la promesa. Esperen la promesa del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura total del Espíritu Santo. Porque cuando ese Espíritu Santo venga sobre ustedes, es cuando reciben el poder. Es cuando nosotros, hermanos, recibimos el poder, la autoridad, el respaldo de Dios para ir y ser testigos de Cristo. Es cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios para hablar su palabra, para orar por los enfermos, para hablar con denuedo, para vivir esta vida que agrada a Dios. Qué glorioso, hermanos, es esto. Y a mí me encanta el vivir así porque, hermanos, si no aprendemos esto, lo que va a pasar es que la iglesia va a quedar en un espíritu de orgullo, de que sí, ya sé. Y ese es el problema que nosotros hemos estado viendo, mi esposo y yo aquí, de que la gente que no se llena del Espíritu Santo se puede envanecer con el conocimiento. Y entonces solamente nos quedamos en juzgar, en atacar a los otros, pero no en hacer la obra que Cristo ya nos ha dejado. Por eso, hermanos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Hay frutos en nuestra vida donde podemos ver la obra del Espíritu Santo. Ya los vimos, ¿verdad? En Gálatas, pero hay otros frutos como un espíritu humilde, un espíritu afable. Una persona que está llena de orgullo, hermanos, no está llena del Espíritu Santo. Porque en la palabra Dios dice, ¿verdad? Él resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir? Él resiste, Él no soporta, Él aleja de Él a los soberbios. Y dice, y da gracia a los humildes. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona humilde. Una persona que es moldeable, que escucha, que vive, que tiene misericordia y compasión. Misericordia y compasión. No tiene un espíritu de juicio, de sí, la regaste, te equivocaste, hijo del diablo, sí, tú no conoces nada, y empieza uno a tener un espíritu de juicio. El espíritu de juicio no está dentro de los que vivimos del Espíritu Santo. El juicio lo va a hacer Dios. A nosotros nos toca amar, ayudar incluso a esas personas que hemos visto que se han equivocado, a perdonar, a guiarlos al Espíritu Santo para que ellos también puedan recibir ese poder y vencer todas las cosas. La iglesia de Cristo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir la obra que nos ha encomendado el Señor. Qué maravillosa es esta palabra que Cristo nos dejó a nosotros para poder entender y para poder disfrutar lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a estar este tiempo de oración y a poder nosotros compartir este fórum que vamos a hacer ahorita, que es con qué nos quedamos. Pero primero oremos, hermanos, amén. Vamos a orar. Padre, tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es la que nos guía, Señor. Y tu Espíritu, Señor, es la que la revela, la que trae revelación a nuestras vidas, la que sana, la que liberta, la que cambia todas las cosas. En el nombre de Jesús, oro en esta tarde, Señor, para que tú seas quien nos llene del Espíritu Santo. Todos te necesitamos. Y todos los días, Señor, requerimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Que sea tu poder obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes,
Que sea tu poder sanando nuestras vidas, que sea tu poder hablando a través de nosotros, que sea tu poder hablando a través de nuestros labios, diciendo lo que es necesario, Señor, llevando palabra de vida. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que a través de nosotros traiga salvación, traiga sanidad, traiga restauración. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Vacíanos de todas las tonterías que a veces metemos, Señor, a nuestra mente. Vacíanos de nosotros, Señor, de todas esas cosas que el enemigo ha puesto para entretenernos. Pero vacíanos tú, Señor, y ayúdanos a tener, Señor, esta importante relación contigo. Que el Espíritu Santo, que es Emmanuel volviendo a nosotros, que el Espíritu Santo, que es la comunión contigo, Señor, que es disfrutar otra vez de tu presencia todos los días, Señor, que se haga una realidad en tu iglesia, que se haga una realidad en nuestras vidas, Señor, que la iglesia Rosa de Sarón allá en Tlaxcala pueda disfrutar esta verdad, pueda disfrutar este poder, Señor, esta promesa que has dado a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por ello. Clamamos a ti, Señor, para que seamos revestidos desde los niños hasta los jóvenes, los ancianos, Señor. Todos podamos ser revestidos de tu poder. Todos, Señor, podamos gozar de esta promesa que das a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.